Hola, bienvenidos a este nuevo video de nuestra clase de proyectos de inversión, en donde vamos a ver el tercer tema que es el estudio técnico con sus subtemas que ya tiene el programa. Y de igual forma vamos a ver el tema 4 que es el estudio administrativo. Bueno, recuerden que el estudio técnico es parte de los 5 estudios que se elaboran para tener un proyecto de inversión, para evaluar un proyecto de inversión. El estudio técnico tiene que ver con la ingeniería del proyecto, con el tamaño del proyecto, con su localización y con la selección de la tecnología y los procesos que se llevan a cabo. Claro que entre más grande es el proyecto, pues más complejo es el estudio técnico. No es lo mismo poner un restaurante de hamburguesas que hacer una planta de autos, por supuesto. Entonces, pues en función del tamaño del negocio, se realiza también el estudio técnico, aunque básicamente pues, son los mismos procesos en diferente escala. El tamaño del proyecto es muy importante, tiene que ver la capacidad de producción, cuánto vamos a producir, de qué tamaño va a ser la planta, y las variables que determinan el tamaño, pues son obviamente el mercado. Si tengo un mercado muy grande, puede estar en una planta muy grande, quizá dos, o inicialmente una, depende de varias circunstancias precisamente que nos da el mercado, a lo mejor una en el norte y otra en el sur del país, una en un país, otra en otro país. Eso dependerá del mercado y del producto que estamos llevando a él. La disponibilidad de insumos, si necesitamos, no sé, arena, por ejemplo, pues podríamos establecernos en un lugar cercano a bancos de arena, minas de arena, eh, y eso tendrá que ver con la localización, que también estemos cerca del mercado. Algunas empresas prefieren estar cerca del mercado que cerca de la disponibilidad de insumos, de tal manera que hemos visto, y obviamente está ya saturado, que muchas empresas están en la Ciudad de México porque ahí estaba el mercado principal o sigue estando el mercado principal, aunque sus insumos estén en Chihuahua, en Veracruz o en algún otro lugar, pero estar más cerca del mercado. Y algunas otras prefieren estar más cerca de los insumos, aunque tengan que tener un costo de, valga la redundancia, tener un costo más alto para llevar el mercado, perdón, el producto al mercado. Y también tendríamos que ver, quizá no en esta etapa, pero sí ver por lo menos la fuente de financiamiento de esta localización o de esta parte del proyecto que tiene que ver con el estudio técnico. La localización, como comentaba, pues tendrá que ver con una macro y micro localización, donde vamos a estar en términos macro y específicamente en dónde nos vamos a colocar. Y los factores normalmente son la materia prima, la disponibilidad de mano de obra, la tecnología del proceso productivo y aspectos positivos. Nuevamente en la parte de materias primas, que tan cerca vamos a estar, la disponibilidad de mano de obra, por ejemplo, Pastegé de Yusa, pues se fue a una zona donde no había mano de obra, pero pues era un lugar, en ese sentido, el aspecto impositivo les dieron facilidades, era un lugar grande, técnicamente había mucha tierra, entonces decidieron estar allí en Pastegé y pues la mano de obra la llevan en autobuses. Ustedes han visto que hay muchas empresas de transporte de personal porque precisamente donde se establecen algunas empresas la disponibilidad de mano de obra no es muy buena, no es muy alta y están ahí por algunos otros motivos o factores como los que hemos comentado. La selección de la tecnología y los procesos tendrá que ver con la escala de producción, con qué tan accesible es a esa tecnología, con las economías de escala, con qué proceso se va a llevar a cabo y muy importante en todos los tipos de proyecto, ya sea un restaurante, una planta, una oficina incluso, la distribución de los equipos, es decir, el layout
y la flexibilidad de esa tecnología. Algunas empresas, tuve un cliente que hacía cocinas, pero toda su herramienta pues, era para hacer básicamente muebles, no estrictamente cocinas, y cuando tuvieron problemas con el mercado de las cocinas, empezaron a hacerle los muebles a varios bancos, a restaurantes grandes, a cadenas de restaurantes, y con eso pudieron salvar la parte de producción, que ya no se hacía tantas cocinas, pero tener esa flexibilidad en los equipos pudieron salvar pues técnicamente la empresa. Hay algunas empresas que el equipo que tienen no es flexible, es exclusivamente para algún producto en especial, y cuando el mercado de ese producto cae, pues esa maquinaria no sirve para otra cosa. Entonces es importante considerar también la flexibilidad. El tamaño de la planta es también importante porque, bueno, tiene que ver un tamaño óptimo e incluso eh, tiene que pensar también en futuras expansiones. ¿Cuándo se considera óptimo el tamaño del equipo? Cuando la planta opera o el negocio opera con los menores costos totales y la máxima rentabilidad. Recuerden que cuando ya llegamos a costos incrementales y disminuye la rentabilidad, pues es tiempo de hablar de una nueva planta en este concepto de economías de escala. Y otros indicadores para el tamaño de la planta tienen que ver con el monto de la inversión, cuánto voy a ocupar de mano de obra o de algún otro efecto de la economía. La manufactura como tal, desde el punto de vista del proyecto de inversión, no está en función de una ingeniería, sino más bien del negocio. Es decir, qué tan rentable y eficiente va a ser. Cuando se invierte en una nueva unidad productiva, se debe observar no solo la parte técnica, sino, por supuesto, la parte de los negocios. Todo proceso productivo conlleva una tecnología que es la descripción detallada, paso a paso, de operaciones individuales que deben de llevarse a cabo y que cuando se llevan a cabo permiten la elaboración de un artículo con especificaciones precisas. ¿Qué factores se deben de considerar en esta parte? Bueno, ¿cuánto deseo producir? ¿Qué intensidad de mano de obra se quiere adoptar? Y en ese sentido también es importante la parte financiera precisamente porque pues, a veces algunas empresas quisieran tener robotizada en términos o por cuestiones de eficiencia precisamente en los costos, quisieran tener robotizada una planta, pero de pronto es más caro estar robotizado en corto plazo y pues tiene que ver la mano de obra si se tiene y también depende de algunos otros factores como ropa, que algunas precisamente la diferenciación es que sean a mano, etcétera. Con esto, de cuánto se desea producir, qué cantidad de turno de trabajo se requieren, uno, dos o tres, que es lo usual o lo máximo que puede dar un negocio, ¿no? Pensando en turnos de 8 horas. La optimización física y la distribución del equipo de producción dentro de la planta son a través del layout, la capacidad individual de cada máquina que interviene en el proceso y la optimización de la mano de obra o las personas que colaboran en la elaboración de los productos. ¿Qué factores tienen que ver con la distribución de planta? Bueno, la integración total, algo que se llama mínima distancia de recorrido, todo esto para eficientar tiempos, la utilización del espacio cúbico. Y en estos dos últimos puntos, o tres, no sé si han visto la película de McDonald's, el fundador, hay una parte donde diseñan pues, el restaurante como tal y van haciendo adecuaciones hasta que encuentran, pues, de acuerdo con la historia, precisamente las mínimas distancias, la utilización del espacio cúbico y la integración total más eficiente para hacer más rápidas las hamburguesas y tener una ventaja competitiva. Si no la han visto, pues, se las recomiendo para ver muchas partes de los negocios. Tiene que ver también la seguridad, por supuesto, y el bienestar del trabajador con los puntos anteriores. Y como ya había comentado,
la flexibilidad, poder cambiarse de lugar sin afectar el proceso. Aquí hay un ejemplo de un layout, pero ustedes pueden encontrar miles de ejemplos de layouts y más que nada, pues cuando hacen su diseño ya de su negocio, es importante repasarlo 2 o 3 veces hasta que se tenga la eficiencia y se puedan cubrir estos puntos de mínimas distancias, utilización eficiente del espacio público y haya una integración total. Todo esto con seguridad y bienestar. Y normalmente, bueno, pues hay una línea de producción cuando son empresas productivas, donde pues el almacén, pues en teoría debe estar al inicio de una línea para que ahí empiece el almacén de materia prima, para que de ahí empiece a fabricarse el producto, que vaya en línea y al final un almacén de producto terminado, que esté donde está el transporte para que de ahí salga, etcétera. Esos son de algunos lineamientos con cierta logística, pero también como su nombre lo indica, utilizando esa palabra con cierta lógica, con mucha lógica en ese proceso de establecer el layout de las plantas o de un restaurante, como lo tiene aquí, donde poner la cocina, donde poner el cajero, el refrigerador, los baños. Es importante en un restaurante que no estén enfrente de los clientes, como en algunos restaurantes que sí lo tienen así. Y bueno, repito, pueden encontrar una cantidad importante de layouts en la internet. El segundo estudio que vamos a ver en este video es el estudio organizacional y legal, que sería el cuarto estudio después, el tercero, después del estudio de mercado, del técnico y el organizacional. Y ese tendrá que ver con cómo se va a organizar la empresa desde el punto de vista inicial legal, si va a ser una persona física con actividad empresarial, si van a hacerlo como una sociedad, qué tipo de sociedad, qué estructura van a tener direcciones. Obviamente cuando empieza una empresa pequeña, pues generalmente el emprendedor es el que hace todo. Cuando ya es un poquito más mediana y empieza como Bimbo, que empezó pequeña, pero digamos no en forma individual, pues sí había direcciones de intendencia, de ventas, de finanzas o gerencias, y eso tiene que ver con la estructura organizacional, donde también se establece pues qué es la división del trabajo, qué es lo que va a hacer cada quien, como decía yo, si hay departamentos, las jerarquías, quién depende de quién, y las coordinaciones, la integración de todo esto, establecer, por supuesto, objetivos y estrategias en términos organizacionales y pues las áreas típicas de muchas empresas por la necesidad misma del mercado y de la administración. Pues generalmente hay una gerencia, un director general, hay áreas de ventas, de marketing, que pueden ser direcciones, gerencias, coordinaciones, como quieran llamarle, pero normalmente está una cabeza, estas áreas de ventas, de producción, administrativa de talento humano y financiera y contable son las áreas clásicas de las empresas, de las organizaciones. Se deben tomar en cuenta y ligarlo a la parte financiera, los gastos de este estudio, obviamente del estudio técnico también, pero del estudio administrativo, legal y organizacional, pues cuánto va a ser de escrituras, gastos notariales, permisos, registros mercantiles, registros, marcas, patentes, etcétera. Todo debe estar contemplado en el presupuesto del proyecto y no por otra cosa, sino porque al final si no está contemplado, pues habrá que conseguir ese dinero. Y comentaba que cuando se va con un inversionista y de pronto le digo el proyecto es de 100 pesos y después le digo, ¿qué crees que eran 120, 130, etcétera? La confianza del inversionista pues disminuye y piensan que no tenemos claro, y así es, si pasa esto, no tenemos claro
pues todos los gastos y todo lo que hay que desembolsar. Eh, bueno, habría que tomar en cuenta los gastos, aunque insisto, esto ya es más de la parte financiera, pero desde el estudio organizacional podemos ver cuánto se va a gastar en algunas áreas de servicios bancarios, publicidad, etcétera, en función de este estudio organizacional. Entonces, el estudio organizacional pues, es muy importante. También el estudio técnico. En el organizacional veremos las relaciones con clientes, con proveedores, cómo están las áreas de contabilidad, de ventas, como decía. Se debe determinar la estructura organizacional con los requerimientos que se tienen del proyecto y la futura operación y expansión de, eh, pues, del proyecto, ya una vez elaborado. Y de igual forma, pues el análisis técnico es muy importante porque nos permite determinar la localización adecuada para que los factores estén mejor, en su mejor ubicación. Nos permite enunciar características con las que cuenta la zona donde se va a ubicar. Nos permite también definir el tamaño y capacidad del proyecto, mostrar la distribución, el diseño de las instalaciones, es decir, el layout, eh, ver la viabilidad técnica de las instalaciones, especificar presupuestos para materias primas, recursos humanos y financieros, e incluir un cronograma de cómo se va a realizar la inversión, el proyecto de inversión. Nuevamente tienen ustedes las referencias y pues nos vemos en el siguiente video.